Muchos creen que por ir a la iglesia, leer la Biblia o llamarse cristianos ya tienen asegurada la entrada al reino de los cielos. Pero Jesús fue claro: no todo el que dice Señor, Señor entrará. ¿Te imaginas pasar toda tu vida creyendo que ibas bien, y ser rechazado al final? No se trata de miedo, se trata de despertar. Hoy vamos a examinar 10 versículos que revelan por qué muchos, incluso dentro de la iglesia, serán rechazados. Lo que descubrirás puede incomodarte, pero también puede salvarte. Este mensaje no es para entretenerte, es para confrontarte. Tema 1. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es quizás uno de los más escalofriantes que Jesús pronunció durante su ministerio. Nos rompe cualquier ilusión cómoda que tengamos sobre lo que significa ser cristiano. Jesús no está hablando aquí a los incrédulos, ni a los ateos, ni a los que niegan la existencia de Dios. Está hablando a personas que lo llaman Señor, que lo reconocen, que incluso se identifican como suyos. Y sin embargo, dice claramente que no todos ellos entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede alguien confesar a Jesús como Señor y aún así ser rechazado? Porque la verdadera evidencia de fe no es lo que se dice, sino lo que se vive. Hay una distancia peligrosa entre la confesión de labios y la obediencia del corazón. En este pasaje, Jesús nos está revelando que muchos se escudan en una fe verbal, en una religión de domingo, en un cristianismo de costumbre, pero carecen de obediencia genuina. El que entrará al reino de los cielos no es el que simplemente repite frases cristianas, sino el que hace la voluntad del Padre. Aquí es donde muchos tropiezan. Quieren un Salvador, pero no un Señor. Desean el cielo, pero rechazan el yugo de la obediencia. Anhelan las bendiciones de Dios, pero no quieren su dirección. Y es ahí donde la fe se vuelve estéril. Jesús está estableciendo una línea divisoria. No entre creyentes y no creyentes, sino entre los que hacen la voluntad del Padre y los que no. Esto cambia todo. Porque puedes conocer versículos, asistir fielmente a tu iglesia, participar en ministerios, y aún así no estar haciendo la voluntad de Dios. El Evangelio no es una invitación a una religión pasiva, sino a una vida de entrega activa. La fe que no obedece no es fe verdadera. Porque cuando uno ama de verdad al Señor, no se limita a llamarlo por nombre, lo sigue, lo honra, y se rinde a su voluntad. El peligro de la autojustificación religiosa es sutil pero mortal. Jesús sabía que habría una generación de creyentes que se sentirían seguros por lo que saben, por lo que dicen o por lo que hacen públicamente. Pero Él no está buscando títulos, sino frutos. No quiere una lista de buenas obras, quiere una vida alineada con su voluntad. Muchos pueden vivir convencidos de que están bien con Dios, simplemente porque no hacen lo malo. Pero omitir lo que Dios te manda, también es desobediencia. La voluntad del Padre no es solo evitar el pecado, es también caminar en propósito. Además, este versículo desarma el evangelio de conveniencia que se predica en muchos lugares hoy. Ese evangelio cómodo que promete cielo sin cruz, salvación sin transformación, y gracia sin compromiso. Jesús fue claro: hay una condición para entrar al reino, y es hacer la voluntad de su Padre. No dijo el que me escuche, ni el que me admire, ni siquiera el que crea en mi de palabra, sino el que hace la voluntad. El verbo hacer implica acción, perseverancia y entrega constante. No es un momento emocional, es una decisión de vida. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Está escrita en su palabra. Es vivir conforme a sus mandamientos, amar como Cristo amó, perdonar como Él perdonó, caminar en santidad, rechazar el pecado, servir con humildad y anunciar el Evangelio. No es una lista de reglas muertas, sino un estilo de vida que nace del amor por Dios. Cuando realmente le conoces, no te resistes a su voluntad, la anhelas. Por eso, el problema no es ignorancia, es desobediencia disfrazada de religiosidad. Y esa desobediencia es lo que hará que muchos sean rechazados aunque hayan pronunciado el nombre del Señor con sus labios. Este mensaje no es para que tengas miedo,
es para que te examines. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre, o solo repitiendo palabras vacías? ¿Tu vida demuestra que Jesús es tu Señor, o solo es tu amuleto espiritual? Este versículo no se escribió para condenarte, sino para despertarte. Aún hay tiempo. Hoy puedes decidir no solo llamarlo Señor, sino vivir como alguien que verdaderamente le pertenece. Porque en el día final, las palabras no bastarán. Solo los obedientes serán reconocidos. Tema 2. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras de Jesús no solo son contundentes, son estremecedoras. Él está hablando del día final, del momento más importante de toda la existencia humana, el juicio eterno. Y en ese instante crucial, muchas personas, que creyeron estar haciendo lo correcto, serán apartadas por una razón desconcertante: nunca os conocí. No dice dejé de conocerte ni te olvidé. Dice nunca. Eso significa que todo lo que esas personas creyeron tener con Dios, fue una ilusión. No hubo relación. No hubo intimidad. Solo hubo religiosidad hueca. Este versículo revela que el cristianismo no es una serie de acciones, sino una relación genuina con el Salvador. El contexto anterior lo deja claro. Jesús menciona que muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y aún así, serán rechazados. Esto rompe el mito de que los dones espirituales son señal de salvación. Se puede tener un ministerio poderoso y aún así vivir alejado de Dios. Porque Dios puede usar a una persona por su gracia, pero eso no significa que esa persona le pertenezca realmente. Lo que define la salvación no es la actividad externa, sino la conexión interna. No es lo que haces para Dios, es si realmente vives con Él. Cuando Jesús dice hacedores de maldad, nos está mostrando el contraste entre la apariencia y la verdad. Estas personas hacían cosas impresionantes, pero su corazón estaba podrido. Vivían en pecado, ocultaban maldad, usaban el nombre de Jesús, pero no vivían bajo su señorío. Lo más grave es que tal vez nadie lo notaba. En la iglesia eran aplaudidos, admirados, respetados, pero en el cielo eran desconocidos. Esto nos enseña que el juicio de Dios no se basa en la fama religiosa, sino en la verdad del alma. Puedes engañar a todos, menos a Cristo. La expresión nunca os conocí apunta a una falta de intimidad. En la Biblia, conocer implica relación cercana, profunda, transformadora. Jesús no está buscando servidores automáticos, sino hijos que lo amen, que caminen con Él, que se parezcan a Él. ¿Cómo es posible que alguien profetice en su nombre y no tenga relación con Él? Porque el nombre de Jesús tiene poder, incluso cuando es usado por personas que no lo obedecen. Pero ese poder no garantiza que esas personas estén salvas. Solo la obediencia genuina y la comunión constante con Cristo nos asegura el conocimiento mutuo. Este versículo también nos muestra que Jesús no será tolerante con los impostores. Él no negociará con los que usaron su nombre como disfraz. No les dará una segunda oportunidad en el juicio. No abrirá la puerta a quienes vivieron de apariencias. Les dirá que se aparten. Esa palabra es fuerte, significa rechazo eterno, separación definitiva. Ya no habrá lágrimas que valgan, ya no habrá súplicas que funcionen. Es el fin, y muchos llegarán a ese fin con la sorpresa de que vivieron engañados por su propia religiosidad. Este pasaje debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Nos conoce el Señor? ¿Tenemos una relación viva con Él, o solo le servimos por costumbre? ¿Nuestro cristianismo es auténtico o es una fachada? No debemos vivir esperando la aprobación de los hombres, sino la aprobación del cielo. No debemos conformarnos con hacer cosas para Dios, sino con vivir rendidos a Él. Porque en el día final, no entrarán los famosos, ni los populares, ni los exitosos, sino los verdaderos. Los que caminaron con Jesús cada día. Los que fueron conocidos por Él, no por lo que hicieron, sino por lo que fueron en su presencia. Si este mensaje te incomoda, es porque te está despertando. Y eso es bueno. Aún tienes tiempo de vivir una fe real, no una religión vacía. Busca al Señor, no solo con tus labios, sino con tu vida entera.
Que cuando llegue ese día, Jesús no te diga nunca te conocí, sino entra, siervo fiel. Porque esa será la única aprobación que importará. Tema 3. Mateo capítulo 25, versículo 12. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Este versículo forma parte de una de las parábolas más profundas y proféticas que Jesús contó, la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo. Todas tenían lámparas. Todas, en apariencia, eran parte del mismo grupo. Pero a la hora decisiva, la diferencia entre las prudentes y las insensatas quedó expuesta. Las insensatas no llevaron aceite suficiente, y cuando llegó el esposo, se encontraron con una puerta cerrada, y con una respuesta aterradora, no os conozco. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos, sino a personas que creían estar listas. Lo más inquietante de esta historia es que las 10 vírgenes simbolizan a creyentes. No hay diferencia exterior, todas tienen lámparas, lo cual representa la fe, la apariencia religiosa. Sin embargo, el aceite representa algo que no se ve a simple vista, la unción del Espíritu, la vida interior, la preparación constante. Es decir, se puede tener religión sin tener relación, apariencia sin esencia, lámpara sin aceite. Las insensatas pensaron que con lo básico era suficiente. Pero la espera se alargó, y cuando se hizo de noche, la realidad espiritual quedó al descubierto. El rechazo no vino porque no tuvieran lámparas, sino porque no estaban preparadas. Esto nos enseña que no basta con haber recibido una vez la luz de Dios, hay que mantenerla encendida. Hay creyentes que viven de recuerdos, de una experiencia pasada, de un retiro, de un momento de fuego que nunca más renovaron. Pero en la vida cristiana, el aceite se gasta. Y si no lo repones con oración, obediencia y presencia de Dios, te apagas. No por maldad, sino por descuido. Y el descuido espiritual puede costarte la eternidad. La respuesta del esposo es fría pero justa, no os conozco. En otras palabras, no hay comunión. No hay vínculo. No hay intimidad. Jesús está revelando que el juicio no se basará en si una persona cree que lo conocía, sino si él la conocía a ella. Porque la relación con Dios no se impone ni se finge. Se cultiva. Se vive. No se trata de emoción, sino de transformación. Y la única manera de ser reconocidos por el esposo en el día final es haber vivido con él en esta vida. Esta parábola también nos advierte sobre el riesgo de dejar todo para último momento. Las vírgenes insensatas quisieron buscar aceite cuando ya era tarde. Golpearon la puerta con desesperación. Pero la puerta se cerró. No fue por falta de amor de Dios, fue porque hubo un tiempo de gracia que ellas desperdiciaron. Y eso es exactamente lo que pasará con muchos creyentes tibios. Cuando Cristo regrese, no habrá tiempo para buscar a última hora lo que debieron cultivar a diario. La salvación no es un boleto que se guarda, es una vida que se vive. Esta historia no nos invita a tener miedo, sino a estar despiertos. A revisar el nivel de nuestro aceite espiritual. ¿Oramos solo cuando hay problemas? ¿Leemos la Biblia solo cuando estamos en crisis? ¿Buscamos a Dios solo en los domingos? Si es así, corremos el riesgo de ser como esas vírgenes insensatas, creyentes a medias, con lámparas vacías. El aceite no se puede prestar, no se puede comprar con urgencia, no se puede improvisar. O lo tienes, o no lo tienes. La enseñanza final es clara, vendrá un momento en que la puerta se cerrará. Y esa puerta representa el fin de la oportunidad. Hoy aún está abierta. Hoy aún puedes llenar tu lámpara. Hoy aún puedes buscar al esposo. Pero mañana, puede ser tarde. Por eso, no vivas confiado en tu religión. Asegúrate de que tu relación con Jesús esté viva, real, constante. Porque lo único que importará en ese día, no es lo que tú digas de Él, sino si Él puede decir de ti, sí, te conozco, entra en mi gozo. Tema 4, Mateo capítulo 25, versículo 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
Este versículo forma parte del juicio de las naciones, una escena solemne donde Jesús, como rey y juez, separa a las ovejas de los cabritos. Y el criterio no es lo que muchos esperan, no se menciona cuántas veces oraron, ni cuántos ayunos hicieron, ni cuántos versículos memorizaron. El juicio se basa en cómo trataron a los más pequeños, al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo y al preso. Jesús revela aquí algo que muchos creyentes no quieren aceptar, que ignorar al necesitado es rechazarlo a él mismo. La indiferencia no es solo falta de amor, es una forma de pecado que muchos cometen en silencio. Este pasaje confronta la idea de una fe egoísta, encerrada en los templos, en los programas y en la autosatisfacción espiritual. Jesús no está buscando cristianos que canten bonito y hablen lindo, sino discípulos que se ensucien las manos para levantar al caído. No lo hicisteis a uno de estos más pequeños. Parece una frase suave, pero es una sentencia fuerte. Significa que cuando ignoramos al que sufre, no solo fallamos en humanidad, fallamos en adoración. Porque el verdadero culto a Dios se expresa en amor práctico al prójimo. Lo más impactante es que quienes escuchan esta sentencia no son criminales ni paganos, sino personas que están sorprendidas. No sabían que estaban fallando. Preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o enfermo, y no te servimos? Y Jesús responde, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es decir, el problema no fue lo que hicieron mal, sino lo que dejaron de hacer. El pecado de omisión pesa tanto como el pecado de acción. El desinterés por el dolor ajeno es evidencia de que Cristo no está en el corazón, aunque su nombre esté en los labios. Este versículo también desmantela la falsa seguridad espiritual que se apoya en actividades religiosas. Porque una fe que no se manifiesta en compasión, no es la fe que salva. Jesús no está pidiendo grandes hazañas, está pidiendo gestos reales de amor. Un plato de comida, una visita, una palabra de aliento, una acción sencilla puede ser una llave al reino. Pero si esas cosas faltan, es señal de que hay algo roto en nuestra relación con Él. No se trata de ganarse el cielo por obras, sino de demostrar con obras que nuestra fe es viva. El juicio en este pasaje es sorprendente porque revela que Jesús se identifica con los pobres, los marginados, los olvidados. No dice eran como yo, dice era yo. Él toma personalmente el trato que damos a los demás. Por eso, cada vez que ignoramos al necesitado, es como si estuviéramos dándole la espalda a Cristo mismo. Esto no es poesía ni metáfora, es doctrina pura. Y muchos cristianos serán rechazados porque nunca entendieron esto, vivieron para sí mismos, mientras los pequeños de Dios quedaban a un lado. La sociedad moderna ha anestesiado la conciencia del creyente. Nos volvimos expertos en predicar, debatir y cantar, pero ignoramos al que tiene hambre al frente del templo. Nos enfocamos en luces, redes sociales y conferencias, pero no conocemos el nombre del vecino que sufre. Jesús nunca pidió una religión de escenarios, pidió una vida de servicio. Y cuando regrese, no preguntará cuántos seguidores tenías, sino a cuántos ayudaste con el corazón. Este versículo es una advertencia para los que caminan con autosuficiencia espiritual. No basta con llamarse cristiano, ni con asistir fielmente a una iglesia. Si no hay amor práctico, si no hay misericordia viva, si no hay manos extendidas, hay peligro de rechazo. Y ese rechazo no vendrá por palabras duras, sino por la más dolorosa de las verdades, que tu indiferencia hacia los demás fue, en realidad, indiferencia hacia Cristo. Aún estamos a tiempo de cambiar eso. Que el amor sea más fuerte que la costumbre. Que el servicio sea más fuerte que el discurso. Porque al final, eso será lo que determine quién entra, y quién no. Tema 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no provienen de un profeta airado ni de un apóstol preocupado, sino del mismo Jesús glorificado, hablándole directamente a la iglesia de la Odisea. Y aunque fue dicha hace siglos, esta advertencia sigue siendo una de las más actuales y necesarias para millones de cristianos en nuestro tiempo.
Jesús no está hablando a los incrédulos ni a los perseguidores de la fe, sino a miembros de iglesia, a personas que se dicen creyentes, pero que viven en tibieza. Y su reacción es clara, fuerte e incómoda: los vomitará. No los corregirá, no los reprenderá con dulzura. Los desechará. Porque la tibieza espiritual es repulsiva para Dios. La tibieza es el estado espiritual más peligroso porque se disfraza de todo. No es frialdad total que admite incredulidad ni fuego ferviente que refleja pasión. Es un engaño. Una ilusión de espiritualidad. Los tibios no niegan a Dios, pero tampoco viven para Él. No se rebelan abiertamente, pero tampoco obedecen con convicción. Son los que oran cuando les sobra tiempo, los que sirven cuando les conviene, los que hablan de Jesús, pero no viven como Él. Es el estado de la autosuficiencia religiosa, de los que se sienten bien porque no son tan malos, sin darse cuenta de que están al borde del rechazo eterno. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, decían. Pero Jesús los vio de otra manera: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa diferencia entre cómo se ven ellos y cómo los ve Cristo es abismal. Y eso es lo más peligroso de la tibieza: no se nota fácilmente. Los tibios no se sienten perdidos. Se sienten cómodos, satisfechos, seguros. Pero esa seguridad no viene de Dios, viene del engaño. Y cuando Cristo regrese, no reconocerá a los que jugaron a ser cristianos. Los vomitará de su presencia. Este pasaje también revela algo importante: Dios prefiere a un frío que a un tibio. ¿Por qué? Porque al frío aún se le puede impactar con la verdad, aún siente el vacío y puede reconocer su necesidad de Dios. Pero el tibio se cree lleno. Cree que está bien. Se volvió insensible. Endurecido. Apático. Jesús no puede hacer nada con una persona que se cree salva, pero no vive como salvada. Por eso, la tibieza espiritual es una de las principales razones por las que muchos serán rechazados. No porque se hayan rebelado contra Dios, sino porque nunca se rindieron del todo a Él. Muchos cristianos viven su fe como si fuera un pasatiempo más. Tienen tiempo para todo: redes sociales, entretenimiento, trabajo, amigos, pero no para Dios. Lo buscan solo cuando hay problemas, lo invocan solo cuando hay necesidad. Eso no es amor, es conveniencia. Eso no es adoración, es utilidad. Y Jesús no se deja usar. Él quiere todo o nada. O eres frío o eres caliente. Pero no puedes quedarte en el medio. No puedes vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo. No puedes hablar de Cristo con la boca y negarlo con tu estilo de vida. Porque eso, ante sus ojos, es tibieza. El lenguaje de este versículo es violento: te vomitaré. Y no es porque Dios sea cruel, sino porque la tibieza provoca rechazo. Él dio su vida por nosotros. Derramó su sangre. Fue traicionado, humillado, crucificado. Y aún así, muchos creyentes responden a ese sacrificio con apatía. Viven como si Cristo no hubiera hecho nada. Se acostumbraron a la cruz, al Evangelio, a la iglesia. Y cuando algo santo se vuelve común, el corazón se enfría sin darse cuenta. La tibieza es el resultado de vivir con una fe domesticada, sin pasión, sin entrega, sin transformación. Este mensaje es urgente porque la tibieza es una epidemia espiritual. A muchos no los va a perder el pecado abierto, sino la indiferencia lenta. La rutina religiosa sin amor. El cristianismo de apariencia. Pero aún hay esperanza. Jesús sigue a la puerta y llama. Aún quiere que abras, que renueves tu fuego, que te arrepientas. No quiere vomitarte, quiere restaurarte. Pero no jugará con tu alma. Te dará lo que tú elijas, todo o nada. Frío o caliente. Vida o muerte. Porque en el reino, no hay lugar para los tibios. Tema 6. Lucas capítulo 6. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo corta como espada al alma religiosa.
Jesús no está hablando con desprecio, sino con una mezcla de dolor y autoridad. Él no se deja impresionar por palabras bonitas ni por repeticiones emotivas. Aquí nos muestra que no todo el que lo llama Señor realmente lo reconoce como tal. Porque decir Señor con los labios, pero desobedecerlo con los hechos, es una contradicción que revela un corazón dividido. Y ese tipo de fe, una fe que no obedece, no tiene valor en el reino de los cielos. Jesús está diciendo claramente, no me llames Señor si no estás dispuesto a hacer lo que te pido. El título Señor en la cultura judía implicaba autoridad total. Decirle así a alguien era aceptar su derecho a mandar, su poder sobre tu vida. No era un título decorativo, era una declaración de sumisión. Entonces, cuando Jesús pregunta ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, está evidenciando una hipocresía profunda. Es como si dijera, ¿de qué sirve que me reconozcas con tu boca, si con tus actos me niegas? Esa es la situación de muchos cristianos hoy. Oran, cantan, publican versículos, pero su vida diaria está lejos de su supuesta fe. Este versículo no se refiere a personas que rechazan a Jesús abiertamente, sino a aquellos que lo reconocen, pero lo ignoran cuando se trata de obedecerlo. Es la cruda realidad de un cristianismo superficial, mucha emoción y poca acción. Muchos quieren que Jesús los salve, pero no que los gobierne. Quieren bendiciones, pero no dirección. Quieren el cielo, pero no la cruz. Y Jesús, que ve los corazones, no se deja engañar. Él no acepta ser llamado Señor por quienes no viven bajo su señorío. Obedecer a Jesús no es una opción, es la evidencia de que realmente lo amas. En Juan capítulo 14, versículo 15, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor verdadero se demuestra con obediencia. No con lágrimas, ni con canciones, ni con palabras emotivas, sino con acciones que reflejen sumisión y fidelidad. Llamarlo Señor y vivir en desobediencia es como tener un anillo de matrimonio sin compromiso real. Es una falsedad envuelta en apariencia. Jesús no quiere creyentes que lo alaben con la boca, pero que lo nieguen con su carácter, con sus decisiones, con su estilo de vida. La obediencia no es un acto religioso, es una manifestación de confianza. Cuando obedeces, estás diciendo, confío en ti más que en mí mismo. Y cuando desobedeces de manera deliberada, estás diciendo, sé lo que dices, pero haré lo que yo quiero. Esa es la actitud que muchos tendrán el día del juicio, y por eso serán rechazados. No por no conocer la verdad, sino por no vivirla. Este versículo es una confrontación directa contra la incoherencia espiritual. No basta con saber lo que Jesús dijo. Hay que vivirlo. No basta con llamarlo Rey. Hay que someterse a su reino. No basta con admirar sus enseñanzas. Hay que ponerlas en práctica. La fe que no obedece es fe muerta, y la religión sin obediencia es solo un disfraz. Jesús no busca admiradores, busca discípulos. Y los discípulos no solo escuchan, obedecen. No solo creen, siguen. Hoy, Jesús sigue preguntando lo mismo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? No lo hace para avergonzarte, sino para despertarte. Para que dejes de vivir una fe cómoda y empieces a vivir una fe verdadera. Aún hay tiempo para alinear lo que dices con lo que haces. Para que tu fe no sea solo palabras, sino obediencia. Porque en el día final, solo los que hicieron su voluntad serán reconocidos. Y los que solo usaron su nombre, serán apartados. Tema 7. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Este pasaje del apóstol Pablo es una advertencia contundente a los cristianos de Corinto, y por extensión, a todos los creyentes que creen que la gracia de Dios es una licencia para pecar sin consecuencias. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
enumera con precisión varios comportamientos que descalifican a las personas del reino de Dios. Y lo más impactante es que esta carta no está dirigida a incrédulos, sino a una iglesia cristiana. Es decir, hay personas dentro de la iglesia que viven en pecado, creyendo que están bien con Dios, cuando en realidad están caminando hacia el rechazo eterno. Cuando Pablo dice no erréis, está haciendo un llamado directo a despertar. Es como si dijera, no se engañen. Muchos se aferran a una fe emocional, a una identidad religiosa, a una oración que hicieron una vez, pero continúan practicando el pecado como estilo de vida. Y aunque se reúnan cada domingo, levanten las manos y usen lenguaje cristiano, la Biblia es clara, los injustos no heredarán el reino. No importa cuánto tiempo hayas estado en una iglesia. No importa si sirves en un ministerio. Si tu vida está gobernada por el pecado, estás en peligro. Lo que Pablo menciona aquí no son errores aislados ni caídas momentáneas, sino prácticas continuas. Es diferente caer en pecado y arrepentirse, que vivir en pecado y justificarlo. Hoy en día, muchos de estos pecados se minimizan, se justifican o se ocultan detrás de discursos de amor y tolerancia. Pero el Evangelio no cambia con la cultura. El estándar de Dios sigue siendo santo. Y todo el que practica estas cosas, sin arrepentimiento ni transformación, será rechazado, aunque se diga cristiano. Este mensaje puede resultar incómodo, pero es necesario. La gracia de Dios no es barata. Fue comprada con la sangre de Cristo. No podemos menospreciarla viviendo en desobediencia. El verdadero cristiano no es el que lucha contra el pecado de forma perfecta, sino el que no se acomoda en él. Hay una diferencia entre pelear contra el pecado y abrazarlo. Entre pedir perdón con sinceridad y usar la gracia como excusa para seguir pecando. Y Pablo está diciendo claramente, quien vive en prácticas injustas, no verá el reino. Este versículo también derrumba la idea de que Dios conoce mi corazón como justificación para una vida de pecado. Sí, Él lo conoce, y por eso nadie puede engañarlo. Él ve lo que haces en secreto. Sabe con qué luchas, pero también sabe cuando no luchas y simplemente cedes. Esta lista no es una condena final, sino una advertencia para que te examines, para que salgas de una vida de doble cara, y para que permitas que el Espíritu Santo te transforme desde adentro. Porque Dios no quiere tu perfección, quiere tu rendición. Muchos cristianos serán rechazados porque vivieron pensando que su salvación era incondicional, sin entender que la gracia transforma. Si tu fe no produce frutos de santidad, es posible que no sea la fe que salva. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 17, que todo buen árbol da buenos frutos. Y si los frutos que produce son los que Pablo enumera aquí, entonces el árbol está enfermo, y necesita ser sanado antes de que sea cortado. La puerta de la gracia está abierta, pero no para que entres con tu pecado, sino para que dejes el pecado afuera. Este mensaje no es para condenarte, sino para sacudirte. Dios sigue transformando vidas. Y si tú has visto parte de estos pecados en tu vida, no es tarde. La misma carta, en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Dios cambia lo que el hombre no puede. Pero el cambio comienza cuando dejas de justificarte, y comienzas a obedecer. Porque el reino de Dios no es para los que se excusan, sino para los que se rinden. Tema 8, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo ha sido uno de los más ignorados, y al mismo tiempo, uno de los más temidos del Nuevo Testamento. No fue escrito para el mundo inconverso, sino para los que ya conocen la verdad. Para los que han escuchado el Evangelio, han sido expuestos a la luz de la palabra, y sin embargo, eligen deliberadamente rebelarse contra lo que saben que es correcto. Es una advertencia directa y sin adornos. Si después de conocer la verdad seguimos pecando voluntariamente, entonces el sacrificio de Cristo ya no nos cubre. ¿Por qué? Porque estamos despreciando el valor de la cruz. La expresión pecar voluntariamente no se refiere a una caída ocasional o una lucha sincera contra el pecado.
Todos fallamos, y la gracia de Dios está disponible para quienes se arrepienten con sinceridad. Pero este versículo habla de una actitud de rebelión consciente, donde la persona decide seguir pecando, sabiendo que está mal, confiando en que Dios lo entenderá. Es una conducta que abusa de la gracia, la convierte en excusa, y transforma el Evangelio en una licencia para pecar. Ese tipo de fe no es fe, es hipocresía. El autor de Hebreos nos deja claro que, para quien vive así, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, no hay plan B. Cristo no va a volver a morir. Ya lo hizo una vez, y su sangre es suficiente, pero no se puede pisotear. Si rechazas su sacrificio con tu vida, no habrá otra oportunidad. Estás expuesto, no a corrección, sino a juicio. Y eso lo confirma el versículo siguiente, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este lenguaje no es simbólico. Es una advertencia real, para quienes creen que pueden vivir de cualquier manera después de haber conocido a Dios. Muchos cristianos serán rechazados no porque no supieron la verdad, sino porque la despreciaron con sus actos. Porque levantaron las manos en adoración el domingo, y el lunes vivieron como si Dios no existiera. Porque oyeron 1000 veces sobre la santidad, y aún así, abrazaron el pecado con descaro. Jesús no murió para darnos permiso de vivir en rebelión, sino para librarnos del poder del pecado. Y cuando alguien conoce esa verdad, pero decide ignorarla, está diciendo con su vida que la cruz no vale nada. Este tipo de pecado, el pecado voluntario y persistente, endurece el corazón. Al principio, la conciencia duele. Pero con el tiempo, si no hay arrepentimiento, esa voz se apaga. El alma se vuelve insensible, fría, y termina justificando lo que antes condenaba. Se puede seguir yendo a la iglesia, cantando, orando, pero sin vida. Sin comunión. Sin perdón. Y eso es lo más peligroso, seguir pareciendo cristiano por fuera, cuando por dentro ya está separado de Dios. El problema es que muchas iglesias hoy no predican estos versículos. Prefieren hablar de bendiciones, de prosperidad, de sueños, pero no advierten sobre el peligro de vivir en pecado con conocimiento. Y eso ha producido una generación de creyentes livianos, que juegan con la gracia como si fuera un juguete, sin temor del juicio que les espera. La Biblia es clara, no se puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Este mensaje es una alarma encendida en medio del silencio religioso. Si has recibido el conocimiento de la verdad, no vivas como si no la conocieras. No pongas en riesgo tu alma por un placer momentáneo. No abuses de la gracia. Arrepiéntete hoy. Vuelve a Jesús con sinceridad, con lágrimas si es necesario. Su sangre aún puede limpiarte, pero no juegues con su sacrificio. Porque si lo desprecias, no quedará más que una horrenda expectativa de juicio. Y nadie, absolutamente nadie, podrá escapar ese día. Tema 9. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Este versículo es una radiografía precisa del cristianismo moderno. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está describiendo cómo serían los hombres en los postreros días, es decir, en los tiempos finales. Y no está hablando de incrédulos que odian a Dios, sino de personas que tienen apariencia de piedad. En otras palabras, cristianos de fachada. Personas que, por fuera, parecen consagradas, espirituales, respetables, pero en su interior niegan el poder transformador del Evangelio. Son creyentes que hablan de Cristo, pero no viven como Cristo. Y Pablo no dice que se les corrija, dice que se les evite. Lo más peligroso de este tipo de personas es su capacidad de engañar, tanto a otros como a sí mismos. La apariencia de piedad puede incluir una Biblia en la mano, una camiseta cristiana, frases espirituales en redes sociales, y hasta liderazgo dentro de una iglesia. Pero lo que falta es la transformación interior. La verdadera piedad no se trata de tener gestos religiosos, sino de vivir conforme al carácter de Cristo. No es cuánto sabes, sino cuánto has sido cambiado por lo que sabes. Cuando la vida no refleja la verdad que se predica, entonces la fe se vuelve una ilusión. Negar la eficacia de la piedad significa negar su poder. Muchos creen,
pero no se arrepienten. Conocen, pero no obedecen. Se emocionan con las predicaciones, pero no cambian su estilo de vida. Viven estancados en los mismos pecados, los mismos patrones, los mismos errores, porque en realidad, su cristianismo es de palabras, no de poder. El evangelio que salva es el que transforma. Si tu carácter, tus decisiones y tus frutos no son diferentes desde que conociste a Cristo, algo está mal. Y no es culpa de Dios, es que estás negando su poder con tus hechos. Este tipo de cristianos serán rechazados porque se conformaron con un evangelio superficial. Se rodearon de actividades religiosas, pero nunca permitieron que el Espíritu Santo hiciera una obra profunda en ellos. La apariencia les bastaba. Se sentían cómodos sabiendo que otros los veían como piadosos, aunque Dios conocía su vacío. Y es que el hombre puede ser engañado por lo que ve, pero Dios mira el corazón. Y al final, no serás juzgado por tu imagen, sino por tu verdad interior. Pablo no está siendo extremista al decir evítalos. Él está protegiendo la fe verdadera. Porque los que viven de apariencias sin transformación son peligrosos. Normalizan la mediocridad espiritual, contaminan a otros, y debilitan la iglesia desde dentro. Son como lobos disfrazados de ovejas, aunque tal vez ni ellos mismos se den cuenta. Y si tú te rodeas de personas así, terminarás igual. Por eso, Pablo es claro, si alguien vive de apariencia, pero niega el poder de la piedad, aléjate. No sigas su ejemplo. No te acomodes a su nivel. No imites su religiosidad vacía. La verdadera piedad es evidente. No necesita anunciarse. Se ve en el fruto, en la humildad, en la obediencia constante. No es perfecta, pero es genuina. Y todo creyente debe examinarse a la luz de este versículo. ¿Tu vida es una apariencia o una realidad? ¿Lo que muestras es lo que realmente eres? ¿Tu fe está cambiando tus pensamientos, tu carácter, tus decisiones, o simplemente estás actuando como cristiano sin serlo de verdad? La diferencia es eterna. Este versículo no se escribió para que señales a otros, sino para que te mires en el espejo. La apariencia sin transformación no solo es inútil, es peligrosa. Porque te hace creer que estás bien cuando estás lejos. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes buscar no solo parecer cristiano, sino serlo. Pedirle a Dios que te transforme desde lo profundo. Que te libre de la hipocresía sutil. Que te llene con su poder, no con apariencias. Porque en el día final, Dios no buscará cristianos bonitos por fuera, sino fieles por dentro. Tema 10. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Estas palabras de Jesús son un llamado urgente a permanecer. No a visitar su presencia de vez en cuando, ni a tener experiencias esporádicas con Él, sino a mantener una relación viva, constante y profunda. Jesús se presenta como la vid verdadera, y nosotros como los pámpanos, es decir, las ramas. La única forma de tener vida, fruto, propósito y salvación, es permaneciendo en Él. Pero este versículo muestra la consecuencia fatal para quien no lo hace: será echado fuera, se secará, será recogido, y terminará ardiendo. Es una imagen fuerte que apunta directamente al juicio eterno. No estamos hablando aquí de personas que nunca conocieron a Cristo. Jesús dice claramente, el que en mí no permanece. Es decir, se refiere a quienes estuvieron en Él, conectados por un tiempo, pero se apartaron. El problema no fue que nunca estuvieron, sino que dejaron de estar. Esta es una verdad incómoda para muchos que creen que una vez salvo, siempre salvo. Pero Jesús no dice el que alguna vez estuvo en mí, sino el que no permanece. Porque la salvación no se trata de un momento emocional del pasado, sino de una conexión continua con el Salvador. El pámpano cortado no se seca inmediatamente. Al principio, sigue pareciendo vivo, verde, tal vez incluso fuerte, pero ya está desconectado. Y ese es el reflejo de muchos cristianos: mantienen la apariencia, pero ya no tienen la vida de Cristo fluyendo dentro.
Se han desconectado de la oración, de la palabra, del quebrantamiento, del servicio, pero siguen en la iglesia, siguen cantando, siguen aparentando. Hasta que, poco a poco, se secan. Pierden sensibilidad, pierden gozo, pierden pasión. Y al final, se marchitan sin darse cuenta. El texto dice que luego los recogen. Esta no es una acción automática, sino un acto intencional. Dios no deja al pámpano caído olvidado. Lo recoge. ¿Para qué? Para lanzarlo al fuego. Aquí no se está hablando de disciplina, ni de corrección, sino de juicio. Jesús está advirtiendo que quienes no permanecen en el no solo están en peligro de perder bendiciones, sino que están en camino hacia la condenación. Es un mensaje claro: sin Él, no hay vida. Sin Él, no hay salvación. Sin Él, lo único que queda, es fuego. Este versículo también nos confronta con una pregunta clave. ¿Estamos conectados a la vid o simplemente colgados a ella? Permanecer en Cristo no es solo estar cerca, es estar unido. Es dejar que su vida fluya a través de ti. Que sus palabras te transformen. Que su espíritu te dirija. No es un vínculo teórico, es una unión vital. El cristiano que permanece en Cristo se alimenta de Él a diario, depende de Él, crece en Él. Y el que no, corre el riesgo de terminar siendo solo un recuerdo seco de lo que una vez fue. Muchos cristianos serán rechazados porque confundieron cercanía con permanencia. Porque pensaron que por haber tenido experiencias con Dios, ya estaban seguros. Pero dejaron de orar, de obedecer, de buscar, de rendirse. Se acomodaron. Se desconectaron. Y al desconectarse de la fuente, dejaron de dar fruto. Y todo pámpano que no da fruto, Jesús dijo, será cortado. No por falta de amor, sino por justicia. Porque en el reino, la vida espiritual no es un adorno, es una condición para permanecer. Este mensaje debe hacernos temblar, pero también correr a Jesús. Porque aún estamos a tiempo de volver a la vid. Si sientes que te has secado, que tu relación con Dios está rota, que vives de recuerdos, que ya no produces fruto, no esperes más. Vuelve a la oración. Vuelve al secreto. Vuelve al arrepentimiento. Vuelve a la cruz. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay salvación. Porque el que permanece en Cristo, vivirá. Pero el que no, será echado fuera, se secará, y terminará ardiendo. Que eso no sea tu historia. Permanece. Hoy. Mañana. Siempre. Después de revisar estos 10 versículos, la advertencia es clara y estremecedora: no todos los que se llaman cristianos entrarán al reino de los cielos. La Biblia nos enseña que no basta con palabras, emociones, ni religiosidad superficial. Jesús no está buscando seguidores de apariencia, sino discípulos verdaderos, comprometidos con su voluntad, transformados por su espíritu y rendidos a su señorío. Cada uno de estos pasajes nos confronta con una verdad incómoda: muchos serán rechazados, no por falta de fe, sino por una fe que nunca fue obediente, viva ni genuina. Mateo capítulo 7 nos revela que no basta con decir Señor, Señor. Hay personas que profetizan, oran, predican y sirven, pero serán rechazadas porque vivieron en desobediencia. Jesús no reconoce a los que usan su nombre, sino a los que hacen su voluntad. Y es que la fe sin obediencia es un espejismo espiritual. No importa cuán impactante sea tu ministerio si tu vida no está alineada con el corazón de Dios. El juicio será individual, y las apariencias no tendrán peso frente a la verdad del alma. La parábola de las vírgenes nos enseñó que muchos se quedarán afuera, no por maldad, sino por negligencia espiritual. Tenían lámparas, pero sin aceite. Es decir, fe sin comunión, religión sin fuego. Cuando el esposo regrese, solo entrarán los que estén preparados. La indiferencia, el conformismo y la falta de intimidad con Dios son señales de un cristianismo tibio que terminará fuera del reino. El tiempo de gracia se terminará, y cuando la puerta se cierre, no habrá marcha atrás. El juicio a las naciones nos recordó que el amor práctico al prójimo es una evidencia de una fe verdadera. No se trata solo de lo que creemos,
sino de cómo tratamos al hambriento, al enfermo, al marginado. Ignorar al necesitado es ignorar a Cristo. Y el que vive para sí mismo, aunque cante y ore, demuestra que no ha entendido el corazón del Evangelio. La piedad que no toca a otros no tiene poder. Y el cristianismo que no sirve, no sirve. Apocalipsis capítulo 3 nos sacudió con una de las advertencias más duras: los tibios serán vomitados. El cristiano tibio es aquel que está cómodo, pero no comprometido. Que dice creer, pero no obedece. Que asiste, pero no transforma. Jesús quiere todo o nada. No hay espacio en el reino para la mediocridad disfrazada de espiritualidad. Permanecer conectado a Cristo es vital, porque sin Él, terminamos secos, sin fruto, y recogidos para el fuego. Juan capítulo 15 lo dejó claro: quien no permanece, será echado fuera. Hebreos capítulo 10 y 2 de Timoteo nos llevaron aún más profundo. Vivir en pecado voluntario después de conocer la verdad es un desprecio al sacrificio de Cristo. Y tener apariencia de piedad, pero sin transformación, es vivir una mentira espiritual. Estos textos nos enseñan que el mayor engaño no es el que viene del diablo, sino el que uno mismo se cree. El que piensa que está bien con Dios, pero vive de espaldas a su palabra. El que cree tener vida, pero ya está muerto espiritualmente. La salvación no se basa en lo que aparentamos, sino en lo que somos ante Dios. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por ver este video. No fue un mensaje fácil, pero fue necesario. La palabra de Dios no está para entretenernos, sino para despertarnos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar tu like, a compartirlo con alguien que lo necesita, y a suscribirte para recibir más contenido bíblico que transforma, que confronta, y que te prepara para vivir, no una religión, sino una relación verdadera con Jesucristo. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.